zip, 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 bix, box, books, walk. No es un error, tampoco es una prueba de audio de este video. Y aunque parezca gracioso, es un ejemplo de cómo la comunicación oral no solamente es emitir y generar sonidos. Soy Juan Molina y en compañía de Amanda Piñero, Camila Peña, Yoliver Muñoz y Paula Suárez, conformamos el equipo 1 de la Cátedra Comunicación Oral y Escrita. Y en este video estaremos abordando el tema de la comunicación oral. Particularmente lo haré definiendo qué es la comunicación oral y cuáles son sus principios básicos. Antes de eso, es importante mencionar que la comunicación es fundamental para los seres humanos y que básicamente es la interacción de información entre dos o más personas, y en la cual la comunicación oral es una de las maneras más antiguas y naturales. Entonces, ¿qué es la comunicación oral? La podemos definir como el proceso en donde expresamos, manifestamos ideas, pensamientos, información, emociones, utilizando para ello el lenguaje hablado. La comunicación oral es la manera más directa y rápida de comunicarnos. Ella se caracteriza por su capacidad natural y propia de los seres humanos. Es efímera, porque una vez que decimos la información, esta desaparece. Y utiliza elementos lingüísticos no verbales, como los paralingüísticos, relacionados a la velocidad, al tono, al volumen de la voz. Y elementos lingüísticos no verbales como la postura, los gestos, la actitud, el contacto visual. Asimismo, existen dos tipos de comunicación oral: la espontánea y la planificada. La primera es la que se va desarrollando a medida que se van presentando las ideas. Ejemplo de ello, vamos por la calle, conseguimos a un amigo y entablamos una conversación de manera natural. Allí la comunicación va fluyendo, la comunicación oral va fluyendo a medida que se van expresando las ideas. Por eso decimos que es una comunicación oral espontánea. Por otro lado, la comunicación oral planificada amerita de una preparación, una adecuación, una estructura. Ejemplo de ello es este video. Para llevar nosotros esta información, tuvimos que prepararnos, estructurar la presentación, planificarla y adecuarla. Asimismo, la comunicación oral planificada puede ser unidireccional y multidireccional. La unidireccional, tomo de nuevo el ejemplo de este video. Nosotros como interlocutores estamos teniendo una comunicación oral que no tiene una retroalimentación de manera directa ni de manera inmediata, pero existirá una retroalimentación cuando usted como profesora puede evaluar con sus consideraciones qué le pareció y cuál es la calificación de este trabajo. Y la comunicación oral multidireccional es aquella que ocurre cuando la retroalimentación es inmediata. Preguntas, respuestas, intercambios de información. Entonces, entendiendo un poco ya las características y los tipos de la comunicación oral, es válido mencionar que no solamente haciendo uso del lenguaje hablado estamos en presencia de la comunicación oral. Para que ésta sea efectiva, porque ella implica procesos cognitivos muy complejos, hay que hacer uso de los principios básicos. Y los principios básicos de la comunicación oral son la claridad, que está relacionada a la manera como expresamos el mensaje, la coherencia, la manera como organizadamente y adecuadamente vamos expresando las ideas, la información, la cortesía relacionada al respeto, cómo nos dirigimos a los receptores y cómo expresamos el mensaje, la empatía, que es la capacidad del interlocutor de comprender y conocer a los receptores del mensaje, y la adaptación, que es la necesidad de adecuar el mensaje para que sea interpretado de manera adecuada por todos los receptores. Entonces, finalmente podemos decir que la comunicación oral, por el avance y el desarrollo tecnológico, ha cambiado su manera en los últimos años. Hace mucho tiempo la comunicación oral era bidireccional y de manera directa. El canal eran las ondas sonoras del aire. Ahora podemos utilizar software, dispositivos electrónicos, hardware, para que la comunicación oral vaya evolucionando y vaya avanzando como elemento fundamental de la sociedad. Ahora doy paso a mi compañera Amanda Piñero, quien abordará el tema de las habilidades de la comunicación. Muchas gracias.
Mi nombre es Amanda Isabel Piñero Colmenares y hoy vengo a hablarles sobre dos pilares fundamentales de nuestra vida diaria y nuestra vida profesional, que es la comunicación oral. A menudo pensamos que sabemos escuchar y hablar, pero realmente dominamos esta habilidad para conectar de forma efectiva. Primero, hablemos de escuchar. Escuchar no es simplemente oír, escuchar es un acto de entrega. El escuchar es prestar atención en todos nuestros sentidos. Un ejemplo muy claro es cuando un compañero de trabajo nos cuenta su problema y en lugar de estar mirando el móvil mantenemos contacto visual con él, asentimos y al final le decimos: entiendo que te sientas frustrado por esto. No solamente hemos oído sus palabras, hemos validado su emoción y hemos demostrado empatía y respeto hacia él. Por otro lado, el hablar es mucho más que emitir sonido, es construir puentes con nuestras palabras. Aquí es donde entra el modelo de expresión oral de Martin B. Knight. Nos da una gran claridad y nos dice que hablar eficazmente necesitamos dos cosas, que es gestionar el discurso y gestionar la interacción. Pensemos en esta misma posición en estos momentos. Al estructurarla con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión, estoy gestionando mi discurso. Estoy organizando mis ideas de formas lógicas para que el mensaje sea claro y fácil de seguir para ustedes. Por otro lado, la gestión de interacción, según Midnight, es cómo nos adaptamos a nuestra audiencia. Aunque ahorita mismo no los veas, estoy intentando conectar con ustedes. Estoy tratando de anticipar mis pensamientos con una frase que le digo: pensemos con un ejemplo, o seguramente le ha pasado que estoy tratando de anticipar sus pensamientos, de hacer un monólogo o un diálogo imaginando. Estoy adaptando mi lenguaje personal para mantener su interés y asegurar que el mensaje llegue con claridad hacia ustedes. Otro ejemplo muy claro es una negociación. Un buen negociador no solo expone sus argumentos, sino que también lee a la otra persona, ajusta su tono de voz, cede en algunos puntos y sabe cuándo presionar para que su venta sea efectiva y para que su cliente se vaya satisfecho. En un muy corto resumen, la comunicación oral es como un baile, o sea, está estructurada como escuchar activamente y hablar estratégicamente con las personas. No se trata solamente de lo que decimos, sino de cómo lo organizamos y qué estrategia usamos para conectar con ustedes. La próxima vez que hablemos o que hablen con otra persona, piensen en Binance y digan: ¿estoy solamente lanzando información o estoy construyendo una conexión real con los demás? Mi nombre es Camila Peña. En esta parte veremos cómo nuestro cuerpo también comunica sin la necesidad del uso de la palabra. El lenguaje no verbal es todo aquello que nuestro cuerpo expresa sin necesidad de la palabra. Desde cómo nosotros miramos, nuestros movimientos, nuestra postura corporal, nuestro tono de voz. Esto es muy importante, ya que muchas veces llega a transmitir más de lo que llegamos a decir verbalmente. Por ejemplo, si yo les digo yo estoy bien con una sonrisa leve y un tono de voz firme, se interpretará de una forma. Pero si se los digo con la mirada hacia abajo, con los hombros caídos y con un tono de voz débil, se interpretará de otra forma. Es aquí donde entra que el lenguaje no verbal complementa o contradice lo que nuestras palabras están diciendo. Este tipo de comunicaciones incluye expresiones faciales, gestos, contacto visual, postura corporal e incluso el ritmo con el que nosotros estamos diciendo las cosas. Esto influye en cómo el mensaje está siendo recibido. En un entorno virtual como es en este video, influye nuestra mirada a la cámara que simula el contacto visual, también nuestros movimientos y nuestro tono de voz para que el mensaje no llegue a sonar aburrido. Aunque yo no pueda ver sus reacciones, sé que si hablara sin moverme y en un tono de voz monótono, el mensaje no sería tan bien recibido. Por ejemplo, si yo me cruzara de brazos y no mirara hacia la cámara, eso va a transmitir inseguridad o desinterés, aunque nuestras palabras digan todo lo contrario. Muy bien, ahora los dejo con nuestra compañera Joliver, quien nos estará hablando
sobre el tema del modelo de expresión oral de Villar. Buenas noches, mi nombre es Yoliver Muñoz. En esta parte vamos a centrarnos en el modelo de expresión oral propuesto por Martin Weygert, un lingüista que estudió cómo las personas aprenden a hablar eficazmente en contextos formales e informales. Weygert sostiene que hablar no es solo algo que se hace de forma automática, sino que es una habilidad que se entrena, como escribir, dibujar o tocar un instrumento. Su modelo se divide la expresión oral en dos grandes componentes: la gestión del discurso y la interacción. Primero, la gestión del discurso se refiere a cómo organizamos lo que decimos, desde usar conectores como por un lado, además o por ejemplo, hasta hacer pausas, entonaciones o énfasis que ayudan a guiar al oyente. Por ejemplo, cuando digo, ahorita les presento los dos componentes, estoy preparando el camino para que lo que sigue sea comprendido con claridad. Esto es gestión. El segundo componente es la interacción y consiste en cómo nos adaptamos al oyente. Aunque este video sea grabado, imaginamos a la persona que nos verá. Tratamos de hablar con un tono de voz cercano, de anticipar dudas o reforzar ideas con ejemplos. Así mantenemos la atención, aunque no haya retroalimentación directa en el momento. Por ejemplo, si digo, probablemente te ha pasado que sabes lo que quieres decir, pero no sabes cómo empezar. Estoy conectando contigo como espectador. Eso también es parte de la interacción. Estos dos componentes están presentes en toda comunicación oral efectiva y se ha aplicado a lo largo de esta exposición. Cada uno de nosotros ha gestionado su discurso para que el mensaje sea claro y ha buscado interactuar contigo aún a través de una pantalla. Y lo más importante, todo esto se entrena. No nacemos sabiendo hablar en público, pero con práctica, reflexión, modelos como los de Weygert, todos podemos mejorar nuestras habilidades orales. Le paso la palabra a Paula, quien cerrará este tema hablando de la oratoria y los tipos de discurso. Gracias. Hola, mi nombre es Paula Suárez y para cerrar esta exposición les voy a hablar sobre la oratoria y los tipos de discurso. Es comunicar con intención, de forma clara, estructurada y con seguridad. Una buena oratoria puede informar, convencer e incluso emocionar a quien escucha. Existen diferentes tipos de discurso, pero los más comunes son el formal y el coloquial. El formal, como el que usamos en esta exposición, es organizado con lenguaje técnico o académico. Es ideal para entornos educativos o profesionales. Un ejemplo sería: la expresión oral requiere coherencia estructural y adecuación al receptor. Por otro lado, el discurso coloquial es más cotidiano, más relajado. Es el que usamos al hablar con amigos o familiares. Un ejemplo sería: hablar bien no es solo sonar bonito, es que te entiendan. Ambos estilos tienen valor, pero lo importante es saber cómo y cuándo usarlos, según el contexto y la intención. En todo esto, el modelo de Weygert nos ha sido muy útil. Su propuesta de combinar la gestión de discurso, es decir, organizar lo que decimos, con la interacción comunicativa, que es adaptarse al oyente, incluso si es una audiencia virtual, nos permite ser más efectivos como hablantes. Aunque no haya un público en vivo, hablamos para una audiencia real que nos verá en otro momento. Por eso cuidamos el lenguaje, la claridad, el ritmo y también el tono, los gestos y la conexión emocional. Como ves, comunicar bien no es algo que se improvise, requiere conciencia, práctica y responsabilidad con el mensaje. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que la información compartida haya sido clara y útil para tu aprendizaje.